Entonces, ¿qué es lo de nosotros? Cuerpo, aunque nosotros sabemos la sentencia del cuerpo, pero sin embargo le pertenece a Dios. El espíritu también. ¿Y qué es lo de nosotros? Nosotros somos completos de Dios. Y yo decía, oye, nosotros sobre la sencillez teníamos otro concepto de lo que era la sencillez, pero veíamos ahí que la sencillez cultiva el grandioso arte de desprenderse de las cosas. Todas las ropas tienen una marca. ¿Quién la hizo? Tienen una marca. Lo que yo quiero es una cosa y lo que necesito es otra. ¿De dónde proviene el vocablo español que se usa aquí? Que significa administración. La mayordomía es igual a administración. Entonces, siendo esto una actividad para tesoreros, ¿verdad?, de las iglesias locales, donde están algunos pastores, supervisores de área, también de distrito, hay que destacar que el pastorado es importante que sepa todas estas cosas. A veces aquí se puede hablar una cosa y quizá el tesorero va a la iglesia local y se le da ya otras instrucciones que quizá no fueron las que se le dio en una actividad como esta. Entonces, ¿quién administra en la casa? Y ese es el significado de la palabra oikonomía, administrador, el siervo que administra en la casa de su Señor. Pero en las iglesias podemos ver que no administran los tesoreros, la administración lo tienen los pastores. Entonces, cuando nosotros damos en la clase, en el programa de formación del ministro, lo que le decimos a los pastores es que no se metan en la finanza. Aunque el pastor es miembro del comité de finanzas, el pastor no tiene que manejar dinero, sino que hay un comité de finanzas en todas las iglesias locales, y ahí decimos que en una iglesia que se está plantando, el líder que está plantando esa obra, si entra algo es quien la va a administrar, pero automáticamente se organiza y se nombra un comité de finanzas. Entonces quien tiene que ver es el comité. Claro, el pastor es parte esencial dentro de lo que haga el comité, y por eso ustedes están aquí, se vería como administradores, pero todo el mundo sabe que los pastores administran en la iglesia, igual que los supervisores de área administran una área, los de distrito, los obispos nacionales también lo hacen. Entonces, Dios le ha dado o le ha delegado a la humanidad la responsabilidad de que administre el mundo. Y ahí comienza cuando Dios hace al hombre y a la mujer, ¿verdad? Entonces le dio al hombre esa responsabilidad de esa administración del mundo. Y ahí comienza lo que es la administración, y está en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 30, y también está en el capítulo 2, en ese versículo 15. Entonces, el liderazgo de la iglesia, como lo indica 1 Corintios 4:1, tiene la responsabilidad de administrar lo que son los misterios de Dios. Nuestra hermana Cesarina, que es la directora nacional de mayordomía, hablaba un tema importante, y nosotros no solamente venimos aquí a hablar de lo que es la finanza, de la mayordomía en la finanza, sino que todo nuestro ser necesitamos esa mayordomía, una mayordomía responsable, una mayordomía que se ajuste a lo que es el liderazgo que cada uno posee en su área. Entonces, en el hebreo, generalmente vamos a encontrar la palabra zar, y zar es aquel que está a la cabeza, y eso pasaba con los mayordomos. Y en griego, que ahorita usé la palabra griego para oikonomía, dije hebreo, en hebreo es zar, pero en griego es oikónomo. O también hay otra palabra, pero que aparece solamente como 3 veces en el Nuevo Testamento, y es epítropos, que son palabras que se usaban, ¿verdad?, cuando
no solamente cuando se escribió el Nuevo Testamento, que es mayormente en griego, sino cuando la Septuaginta pasa, ¿verdad?, la Biblia hebrea y le hacen la traducción a la Septuaginta, la versión de los 70, que es la traducción griega que nosotros tenemos. Entonces, en la Biblia se mencionan muchos administradores, también se mencionan muchos mayordomos. También Eliezer dice que él era el mayordomo de Abraham, y Abraham estaba muy preocupado porque cuando él fue a hablar con Dios, le habló de ese siervo, de ese mayordomo que estaba en la casa, que era el único que le podía heredar en ese entonces. Ya ustedes saben la historia de Abraham. Entonces, Abraham le respondió a su Señor: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno? Ese es el mayordomo. El mayordomo siempre es una persona de confianza. Por eso a los pastores se les da la potestad. Nosotros podemos ver qué cantidad de miembros puede elegir el pastor en un comité de finanzas, y dentro de los dos, vamos a decir así, porque el pastor automáticamente es miembro del comité de finanzas de una iglesia local, casi siempre el pastor nombra al tesorero. Casi siempre no sale un tesorero al azar o por votación, como pueden salir los otros miembros del comité de finanzas, sino que el pastor se encarga, ¿verdad? Él conoce realmente quiénes pueden hacer ese trabajo, quizá por su fidelidad, por su seriedad, por su comportamiento. Entonces, el pastor, todos ustedes que son tesoreros y tesoreras en las iglesias locales, es porque confiaron en ustedes. Alguien confió en ustedes. Confió que ustedes eran personas serias, confió que ustedes eran personas honestas. Entonces, aquí viene el asunto de una de las partes, que es la rendición de cuentas. Aquí nosotros tenemos que rendirle cuenta. Bueno, hay gente por ahí que dice: bueno, yo nada más le rindo cuenta a Dios. Solamente le rindo cuenta a Dios. Y muchas veces se le olvida que aunque Dios fue que usó posiblemente a ese pastor para que usted estuviera en esa posición, usted debe de rendir cuenta, no solamente al pastor, sino a la iglesia local donde usted es tesorero o tesorera. Entonces viene la rendición de cuentas, que es bastante importante. Es una parte tan interesante porque a veces a nosotros no nos gusta rendir mucha cuenta. A nosotros lo que queremos que digan de nosotros, que nosotros somos personas serias, y por ser serios, entonces no creen ciegamente en nosotros y no hay que rendir cuenta. Sin embargo, sí hay que rendir una cuenta, porque cada pastor tiene que hacer mensualmente rendición de cuentas. José también tenía un mayordomo. Nosotros vamos por ahí. Abraham tenía mayordomo, Isaac tenía mayordomo, José tenía mayordomo, y todas estas personas tenían mayordomo. Entonces, lo que es la mayordomía en el Antiguo Testamento, esta palabra se va a repetir. Como hay tantas citas, posiblemente todo el que pase por aquí alguna cita va a mencionar, porque nosotros no dijimos qué cita nosotros íbamos a utilizar, sino que se escogieron temas para que nosotros estuviéramos hablando, y quizá alguna cita la escuchará, alguna cita quizá que dijo la pastora Cesarina, o que diga yo ahora, y luego los otros que me van a anteceder, quizá utilicemos la misma cita, pero son muchos. Los mayordomos, en la mayordomía hay una gran responsabilidad, y la responsabilidad es de administrar asuntos domésticos de la posición de su amo. En este caso, Dios es el dueño de todo, pero tenemos un sistema donde trimestralmente todas las iglesias hacen lo que son las conferencias trimestrales, donde se rinden informes. Otra cosa que nosotros mencionamos ahí en lo que es el programa de formación del ministro es la transparencia. Pero aunque
en la definición pudiera ser lo mismo, pero no lo es, también lo que es la confidencialidad. Ser transparente, pero la confidencialidad con asuntos de ofrendas, cuando entra a las iglesias, a veces hay personas que tienen, que son negociantes, tienen negocio, otros que son peloteros, bueno, diferentes hermanos con posiciones económicas, que a veces cuando dan una ofrenda los miembros quieren saber, el tesorero no puede entrar en esos detalles. El tesorero no tiene que entrar, tiene que mantener la confidencialidad de quién está aportando la ofrenda, porque la misma Biblia habla de que lo que hace tu izquierda, que no lo sepa la derecha. Y aunque hay personas que dan ofrenda para que le toquen trompeta, hay otros que dan ofrenda y no quieren que nadie lo sepa. Entonces hay que guardar la confidencialidad en ese caso. Aunque usted se vea tentado a decir que le están preguntando, no lo diga. Entonces, al hacer todo lo que se le pidiera, eso tenía que hacer ese mayordomo. Entonces, en el Antiguo Testamento aparecen lo que son declara alguna característica de un mayordomo. En primer lugar, la suya era una posición de gran responsabilidad. Y es que eso es lo que queremos, una de las cosas que queremos que ustedes se vayan claros. Usted tiene una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque los pesitos o los pesotes que puedan entrar en una iglesia local, usted tiene que ver con todo lo que entra ahí. Entonces usted tiene una gran responsabilidad, sea poco, sea mucho. Esa responsabilidad no va a depender de cuán grande sea la finanza en esa iglesia, y sí podría, pero lo que queremos ver es esa responsabilidad que usted tiene como tesorero y tesorera. Entonces los mayordomos se elegían por sus habilidades, y aquí hay unas de las condiciones o una de las características, mayormente en una iglesia local, muchas veces que uno pregunta si hay personas que son contadores, ¿verdad? Que nos pueden ayudar más fácil porque conocen bien lo que es el manejo de la finanza. Sin embargo, hay iglesias que no lo tienen, o los contadores que tienen en esa iglesia, entonces ellos no les interesa, no quieren. Entonces el pastor o la pastora de esa iglesia local tiene que buscar una persona que tenga ciertas habilidades, y también en esas habilidades ellos recibían el respeto. Eran personas que eran respetables. O sea, una persona que tenga esa característica, ciertas habilidades, pero también el respeto, que la gente lo respete, porque no creo que nadie vaya a poner un tesorero que sea de dudosa reputación. Posiblemente ningún pastor se va a meter en eso, porque no le va a convenir a la iglesia, sino van a ver esa característica a la hora de buscar un tesorero o una tesorera. Entonces, en segundo lugar, los mayordomos recibían que lo que le había sido confiado pertenecía a su amo. A su amo. Y aquí hay una situación. ¿Quién es el amo? ¿El amo es el pastor o el amo es Dios? Ahí está. Ahí está. Ese era el mayordomo de la antigüedad. Le rendía no era Dios que ellos le rendían el informe. Ellos se lo recibían al amo, al dueño, al que lo compró, al que lo contrató, a ese al que le puso la responsabilidad. Al que le puso la responsabilidad. Entonces le rendía cuenta. Y ahí nosotros podemos ver en Génesis 24, 34, 38 y Génesis 3, 23, también Oseas 6, 7. En tercer lugar, cuando los mayordomos tomaban para uso propio lo que le había sido confiado, la relación de confianza entre ellos y su amo se dañaba, causaba una fricción cuando el mayordomo hacía un uso indebido. Aquí va a imperar lo que es el manejo, pero nosotros sabemos que un tesorero, o en algunas iglesias sí pudieran
aparecer que el tesorero es que tiene que ver con todas las cosas de finanzas. Sin embargo, tiene que estar no solamente el tesorero, porque el comité de finanzas es amplio, tienes varios miembros, y también hay que tomar en cuenta el pastor o la pastora que es miembro del comité de finanzas. Ahora, si un pastor, como han pasado muchas situaciones, eso pasaba antes, yo sé que ya nosotros superamos eso, de que quería poner hasta el piso o comprar un abanico o hacer cualquier cosa y se hacía otra cosa. Entonces por ahí hay hermanos que saben mucho de finanzas que dicen que eso es malversación de fondos. Yo no sé si eso sería si se podría usar en la iglesia, pero sí antes había esa práctica de que alguien podía dar una ofrenda para algo y se tomaba para otra cosa. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando la persona lo dio para algo. El supervisor usa una palabra que él dice que lo que la persona le manda a Dios, y me parece que es refiriéndose al lugar donde va a ir destinada esa ofrenda, debe de llegarle a Dios. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Hay una cita interesante en Isaías 22, 14 al 18, que no la vamos a leer, pero solamente el inicio. Durante el reinado de Ezequías había un mayordomo llamado Sena, que él fue nombrado mayordomo y también tesorero. Aquí este mayordomo Sena, él ocupaba las dos posiciones, no solamente administrar en ese reinado, en el reinado de Ezequías, sino que también tenía la función de tesorero. En el Nuevo Testamento, la mayordomía se presenta en dos palabras básicas. Lo primero es epítropo, que ya lo dijimos, y la segunda, que también la dijimos, que es oikónomo, y se presenta 10 veces, y ambas palabras describen puestos que incorporan responsabilidad administrativa que el propietario le confía al mayordomo. Es la misma cosa. Ahora, ¿qué dice Jesús con relación a lo que es la finanza? ¿Qué dice Jesús? Jesús fue contundente. Dice que debemos de atenernos de toda avaricia. Y ese fue uno de los puntos que presentó el obispo principal pasado, San Clemen, y era el de la avaricia, que era el tercer punto. Entonces, Jesús estaba muy claro con esto. Él no desea que vivamos para nuestras posesiones, sino que usemos lo que tenemos de forma sabia, de forma firme, y también con el propósito de llevar su amor y su presencia donde quiera que nos desenvolvamos o la persona que nos rodea. Entonces, nuestro valor aquí no va a estar basado jamás en las cosas que tenemos. Ahí no se debe ver a una persona, aunque eso es lo que el mundo presenta. El maletero o el pasajero se conoce por la maleta, y eso lo vamos a encontrar en el mundo. Sin embargo, aquí no nos determina a nosotros, a ninguno de nosotros, lo que usted y yo poseemos. Entonces aquí presentamos también algunos principios bíblicos que son importantes para nosotros. El primero es que Dios es el dueño de todas las cosas. El Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. O sea, todo el que está aquí le pertenece a Dios. Nosotros somos de Dios, entonces tenemos que estar claros en esa parte. Todo lo que tenemos es de Dios. Quiere decir que fuera de la iglesia, fuera de ser tesorero o tesorera, fuera de ser pastor y pastora, todo lo que nosotros poseemos le pertenece a Dios. Ahora va a depender de cómo nosotros lo administremos, cómo nosotros glorificamos a Dios en eso que Él ha puesto en nuestra mano. Lo que sea, lo que Él haya puesto en nuestra mano, de qué manera nosotros podemos glorificar a Dios con eso. Entonces, ese es el primer principio bíblico, estratégico y práctico que pudimos encontrar.
El segundo es que no poseemos absolutamente nada. Y si nosotros estaremos conscientes de que todo es de Dios y que nosotros no poseemos nada, y ahí lo vamos a encontrar en esa primera carta, yo siempre digo que esa es la segunda carta, aunque dice primera de Corintios 6, 19 al 20, yo siempre digo esta es la segunda carta, porque el apóstol escribió 3 cartas a esta iglesia. Entonces, lo tercero es honrar a Dios, al menos con el primer 10%, que a veces no lo queremos hacer, aún administrando las cosas de Dios. No queremos muchas veces cumplir con ese primer 10%. Nos queda a nosotros el 90% y lo más que ustedes saben es sacar cuenta. Entonces, en Malaquías 3:10, que no voy a hablar de diezmo, pero aquí dice, aunque tengo una partecita que es el diezmo con fe, dice traiga el 10% completo a la iglesia. Y aquí sí se presenta cosas. No quería hablar de diezmo, pero ¿cuánto es que le llevamos a la iglesia? A veces el tesorero, el pastor, el comité de finanzas cree que todo el que lleva algo a la iglesia es fiel. Sin embargo, muchas veces nosotros llevamos ese 10% fraccionado. Empezamos a sacar gasto y empezamos a meter cosas ahí. Y entonces muchas veces lo que estamos llevando es una ofrenda a la iglesia. Entonces ahí está, traer el 10% completo. Y por último, la práctica de dar generosamente. Estos son principios que nosotros pudiéramos verlo, desarrollar punto por punto, pero quizás no nos dé el tiempo. Pero hasta donde nos dé lo vamos a llevar. Entonces, nosotros somos mayordomos de todo cuanto tenemos. ¿Qué usted tiene? A veces nosotros decimos, yo no tengo nada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? No tengo nada. Y se parece a la pregunta que le hicieron a la viuda. ¿Qué tú tienes? No tengo nada, y aparece después un poco de aceite. El Señor cuando va a multiplicar los panes, ¿qué hay? ¿Qué tiene? No, mira, aquí no hay lugar para comprar comida barata. ¿Qué hay? No hay nada. Y luego aparece, mira, hay un muchacho que tiene unos cuantos panes y unos cuantos peces. Entonces, siempre tenemos algo. De lo poco que tenemos, Dios es el dueño. Y tenemos que estar claros en eso. Entonces, la Biblia enseña que nada me pertenece y todo cuanto tengo es de Dios. No nos pertenece nada. Este principio lo encontramos ya en la cita que le dije de Corintios, que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Si nosotros hemos sido comprados, y usted y yo sabemos que hemos sido comprados por precio caro, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si vemos entonces lo que dice este teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, él habla de la gracia cara y la gracia barata. Y a veces nosotros tenemos esta gracia, lo tenemos barata, y muchas veces la comparamos hasta con Esaú, que la vendió por un plato de lenteja. Y hay tesoreros y tesoreras que no son ninguno de ustedes, porque inmediatamente alguno de ustedes lo hace, no va a seguir en la posición que lo han hecho. Han hecho eso, han hecho lo malo. Alabado sea el nombre del Señor. Y otros que se llevan el dinerito para la casa. Y este asunto hay que hablarlo con claridad, porque habiendo banco, hermano, en toda la esquina hay un banco casi menos. En todos los barrios hay un banco. En toda la localidad, los parajes, hay un banco. Y eso no pudiera estar ayudando a algunos hermanos y hermanas que manejan la finanza así. Entonces, eso se convierte en un problema. Muchas veces se convierte en una tentación. Entonces, nosotros debemos de glorificar, pues, ¿a quién? A Dios, en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué es lo de nosotros? Cuerpo, aunque nosotros sabemos la sentencia del cuerpo, pero sin embargo le pertenece a Dios.
El Espíritu también. ¿Y qué es lo de nosotros? Nosotros somos completos de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios con todo lo que tenemos arriba. Con todo. Entonces, si algo tan nuestro como el cuerpo no es nuestro, si algo tan personal y privado como nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que es del Señor, ya que somos templo del Espíritu Santo, cuanto más el resto de las áreas de nuestra existencia. Yo no sé con quién yo hablaba en esta semana, y yo le decía, Dios nos libra a nosotros de tantas cosas que nosotros no nos damos cuenta ni del 5% de todas las cosas que Dios nos libra diariamente, porque nosotros somos propiedad de Él. Entonces, nosotros somos de Cristo, porque por precio nosotros hemos sido comprados. En cuanto a la generosidad, no voy a leer la cita vamos a ver, ahí, la generosidad, no voy a mencionar la cita, pero ahí ustedes pueden ver, primera, son muchas citas que tratan de la generosidad, primera de Crónicas 29:14, Proverbios 11:24, Eclesiastés 5:10. ¿Cuál es el Eclesiastés? Dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También dice él que esto es vanidad. Y el apóstol Pablo añade que la raíz de todos los males, y nótese que no dice de algunos, dice de todos los males, es el amor al dinero. Esta parte que también la pusimos aquí, no está ahí en esa, yo a lo último arreglé la diapositiva, pero las disciplinas que nosotros hablamos en lo que es a la devoción personal por Dios, en el programa de formación de ministros, a nosotros cuando dimos esta clase nos llamaba la atención sobre la sencillez. Y yo decía, oye, nosotros sobre la sencillez teníamos otro concepto de lo que era la sencillez, pero veíamos ahí que la sencillez cultiva el grandioso arte de desprenderse de las cosas. La persona sencilla dice que la sencillez es tanto interna como externa. Entonces, desprenderse va a cultivar ese arte de desprenderse. Entonces ahí entra lo que es la generosidad. Entonces, ¿cuál es la meta? La sencillez tiene su meta, y la meta es simplificar o desenredar nuestra vida para que podamos enfocarnos en lo que realmente importa. Si nosotros creemos que lo que importa son los bienes, son el dinero, son las cosas, el desmedido afán por poseer o tener algunas cosas, entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Cuando vamos a comprar algo, sea una ropa, sea un vehículo, lo que sea que vayamos a comprar, la pregunta sería, si esto es lo que yo necesito, realmente, esto es lo que yo necesito. A veces nosotros estamos buscando marcas en la ropa, en marcas en los perfumes, marcas en los vehículos. Cuando a mí me hablan de marca, yo les digo, todo tiene marca, todo tiene el año. Es posible que su vehículo sea del año 2024 que no ha llegado, pero el mío también es del año 2010. O sea, todos los vehículos tienen un año. Todas las ropas tienen una marca. ¿Quién la hizo? Tienen una marca. Lo que yo quiero es una cosa y lo que necesito es otra. Yo lo que necesito es cubrirme porque yo estoy buscando marca. Y cuando a mí me están vendiendo ropa, me dicen, eso es de marca. Yo les digo, todas son de marca. Búscame una que no sea de marca. Esa es de marca. Entonces, eso busca la sencillez. La meta es simplificar y desenredarnos nuestra vida para que podamos enfocarnos en lo que realmente importa. Entonces, ¿qué hace? Que intenta llevar una vida de sencillez interna, pero sin la realidad. El que intenta llevar una vida externa sin la realidad interna, eso se convierte en un legalismo.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el mayordomo, seguimos que era también el que dirigía la casa. En Lucas encontramos una escritura muy interesante, en Lucas capítulo 16. Dijo también a sus discípulos que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador. Otra explicación que encontramos por disipador era derrochar, era alguien que malgastó